Hoy vamos a trabajar con los archivos que están en la carpeta 20, que son Arch y Garch. Esta carpeta 20 va a sufrir bastantes cambios, yo creo que de aquí al próximo martes, al jueves. este, pero vamos a trabajar con estos. Voy a empezar a trabajar hoy con el que se llama ArGarch RMD. Entonces trabajaremos con este el día de hoy. ¿Vale? Empecemos en R el día de hoy. Bien, voy a R trabajando con esa carpeta y con ese archivo, con ArchGarch. Eh, Voy a necesitar un montón de bibliotecas nuevas, entonces seguramente cuando abran R Markdown necesitará bastantes instalaciones, entonces revísenlo por favor. Si tienen algún problema con alguna instalación, consúltenos a mí o más, con gusto les ayudamos. Bien, entonces voy a ejecutar todas las librerías que necesito. Bien. Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Voy a retomar un poco la idea de lo que vimos muy al principio del curso, que fue trabajar con una librería que se llama QuantMod. Lo que permite QuantMod es conectarnos a algunos servicios de estadísticas públicas, que básicamente está basado en las estadísticas financieras que tiene Yahoo Finance. Y sobre todo, digo, probablemente lo más interesante, que te permite conectarte con las estadísticas de la Federal Reserve. Este, y bien, entonces básicamente si ustedes tienen alguna estadística de la Federal Reserve que quieran analizar, pueden ingresar al Federal Reserve y podrían descargar la información a través de esta biblioteca QuantNotes. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer unas buenas opciones. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es decirle que con la función getSymbol, que es una función que está dentro de la biblioteca QuantMods, le voy a decir que los warnings, que los apague. Entonces, pues, si hubiera algún warning, no quiero que me lo muestre. Entonces, es la manera de apagarlos. Luego voy a utilizar la función getSymbol para traer información de un activo financiero. En este caso, concretamente, voy a utilizar el Bitcoin cotizado en dólares. La fuente que voy a utilizar es Yahoo Finance. Y ya lo voy a guardar en un objeto que va a llamar BTC. Entonces voy a ejecutar esta línea, únicamente la línea 46. Si la ejecuto, me genera este objeto que se llama un objeto XTS, que es una serie de tiempo pero multivariante, en panel, en forma de panel. Si la abrimos, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el precio de apertura de Bitcoin, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre y el volumen transaccionado. Y al último tenemos la columna como del precio ajustado del Bitcoin, del activo en ese día. Entonces, tenemos información desde 2014 hasta la fecha más reciente que le habíamos puesto aquí, que en realidad no le pusimos ninguna fecha, entonces nos trajo toda la información que tiene sobre Bitcoin. Eh, lo que voy a hacer aquí es, lo que le estoy diciendo a R es que si hubiera alguna fecha en la cual hay NA, es decir, no hubo ninguna transacción en Bitcoin y por lo tanto digamos, hay NA por no haberse transaccionado, entonces elimine esos renglones. Entonces voy a eliminar los renglones del Bitcoin que no tengan información. Eh, Luego, bueno, ¿cómo supe que tenía, probablemente es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo supe que tenía algunos NAs? Bueno, porque uno de los warnings que me dijo es que tiene Bitcoin, ¿no? Que no tiene, perdón, NAs, la serie de Bitcoin. Bien, ahora lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama chart series. Esta función es de las funciones más básicas que tiene QuantMod. Lo que nos permite es hacer un gráfico muy sencillo del Bitcoin. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar únicamente un subconjunto de 2021 para este plot. Entonces lo ejecutamos y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos toda la información de 2021 graficada aquí. Si ustedes observan, es básicamente un análisis que podríamos decir que es como la gráfica del análisis financiero que probablemente haríamos si reportáramos información sobre Bitcoin. Y ustedes pueden jugar un poco con este tipo de funciones. Pueden modificar, por ejemplo, el subset y que no sea solo 2021, sino que sea un subset más amplio o probablemente ni siquiera un subset, sino que sea toda la información. Por último, con el comando head, lo que voy a hacer es que me muestre los primeros elementos de la tabla de datos que es esta, ¿no? Entonces podemos ejecutar línea por línea o todo el tronco de este ejercicio.
Vale, voy a pasar a la siguiente chunk. En el siguiente chunk lo que voy a hacer es utilizar otra forma de hacer el plot, una forma más sencilla que es con la función plot, que es nativa de R. Entonces hagamos lo siguiente, lo que voy a hacer es del dataset que se llama BTC, quiero que grafique la que se llama BTC ajustada, entonces lo vamos a hacer con una función plot, con toda la información que tiene. Entonces esta es la información que tenemos desde septiembre de 2014 hasta septiembre de 2023. Bueno, de hecho debe tener hasta octubre de 2023, así estoy seguro. Eh, Bien, entonces tenemos aquí la evolución del Bitcoin. ¿Cuál es una de las características principales que tiene este tipo de series? Bueno, una de las características que tiene este tipo de series, que seguramente ya habrán notado, es que eh, probablemente si quisiéramos implementar alguna técnica de estimación de las que hemos visto en clase, lo primero que podemos notar es que muy probablemente no sea una serie estacionaria, ¿sí? Porque es una serie que viene creciendo. Y eso es algo que pasa muy común con las series financieras, que siguen un crecimiento, ¿no? Los precios de las acciones a veces tienen momentos de altas y bajas, pero en general van creciendo. Es un poco como la historia de por qué invertimos en la bolsa, es decir, por qué colocamos un peso en la bolsa y lo podemos dejar ahí por mucho tiempo, pero sabemos que transcurrido el tiempo eh, debería tener un valor mayor. Más o menos es la misma idea. Ahora, también, entonces, en principio diríamos, bueno, entonces si la tendencia es a crecer, no es una serie estacionaria. Bueno, no al menos en los términos de la primera definición que dimos en el curso. Podría ser estacionaria alrededor de una tendencia. Bueno, esa es otra discusión. También otra característica que notamos es que probablemente tiene altos cambios en su trayectoria. Por ejemplo, por ahí de septiembre del pasado, septiembre de 2017, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 tiene un crecimiento muy alto y vuelve a caer. Luego, entre 20 y 21 tiene otra vez crecimientos y caídas abruptas. Y así ocurre durante todo el periodo de la pandemia y recientemente otra vez ha tomado una tendencia creciente. Estas variaciones que observamos en la serie nos podría hacer pensar, bueno, ¿tenemos alguna técnica en este momento dentro del pool de técnicas que conocemos que podríamos implementar aquí? Bueno, podremos empezarnos a preguntar por supuestos, ¿no? El primer supuesto es, podríamos asumir que no es estacionaria, ¿no? Por principio de cuentas. Entonces, las técnicas tradicionales de análisis estacionario no parecen aplicarle. Otro problema que tiene es que si aplicara técnicas no estacionarias, como por ejemplo cointegración, o un modelo ARDL, perdón, eh, podría a lo mejor no aplicar porque probablemente el supuesto que no se sostiene sobre este es la varianza constante. Estos cambios abruptos parecen no ser fácilmente predecibles. Esto ya es un problema. Entonces, nos tenemos que empezar a preguntar sobre qué tipo de técnicas podríamos implementar aquí. Pero antes de entrar a las técnicas concretas, analicemos un poco más el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos tomar la diferencia de la serie y entonces pensar si la serie no en niveles, pero sí en diferencias, cumple los supuestos que conocemos. Entonces, lo que hago aquí es tomar el logaritmo de la serie, luego tomo la diferencia de la serie, y la vuelvo TS, con TS lo vuelvo serie de tiempo y hago el plot de esa serie. Y lo que me sale es esto. Y aquí es más claro el problema que mencioné hace un momento. Como estos cambios abruptos muestran que en realidad la varianza, incluso en su versión en diferencias, no parece ser constante. Es decir, muy al principio de la serie tiene un tipo de varianza, por ahí de la observación 1000 tiene otro tipo de varianza, en la observación 2000 tiene otro tipo de varianza, incluso tiene un cambio muy abrupto, y así sucesivamente podemos encontrar bloques. Estos bloques de variabilidad nos hacen pensar que entonces no estamos ante un fenómeno que conozcamos o que podamos modelar con las técnicas que hasta este momento hemos visto. Entonces, esto da pie al concepto de heterocelasticidad condicional. Se llama heterocelasticidad porque en principio habla de que la serie no es homogénea, no tiene una varianza constante a lo largo de los periodos, pero se le dice condicional porque lo que trataremos de hacer es incorporar una técnica muy parecido a lo que hicimos cuando analizamos los modelos autorregresivos, que fue tratar de explicar la serie en los términos de los valores de la serie pasados.
Entonces, podríamos hacer un símil para la varianza, es decir, tratemos de explicar o tratemos de ver si la varianza puede ser explicada por información pasada de la misma varianza o de algún elemento que esté asociado con la varianza. Entonces, por eso se llaman modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional. Son autorregresivos porque hablan de efectos de la varianza pasado, condicional en el pasado, a eso se refiere, ¿vale? Bien, entonces, antes de entrar un poco como con la teoría, veamos un ejemplo de por qué es importante la varianza de la serie. Hay un, hay un concepto muy común que la gente que hace finanzas que suele analizar que se llama el valor en riesgo. El valor en riesgo es básicamente encontrar la fracción de la distribución de la cola izquierda, que es como la más altamente riesgosa. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Para aquellos que no somos financieros, probablemente es importante desmenuzarlo un poco. Bien, entonces voy a introducir aquí un pequeño espacio. Entonces, en un mundo en el cual, digamos, los mercados se comportan más o menos de forma eficiente, pensaríamos que toda la información que está en el tema se puede capturar a través de los instrumentos financieros. Pero en general, también tenemos fenómenos a veces en los cuales no podemos predecir las pérdidas. Y a veces nos gusta pensar que las pérdidas son poco probables. Entonces, si pensamos un escenario en el cual imaginemos que podemos graficar la evolución de los retornos de un activo, ¿no? Entonces, digamos que un activo cualquiera, asumamos que nos da un rendimiento aquí en R, digamos que este es el rendimiento promedio del activo. Este activo, entonces, si nos da ese rendimiento, podremos pensar que los valores, entonces, de los rendimientos del activo, si ese es el promedio, deberían oscilar alrededor de esa media. Entonces, eso es lo que pensamos que normalmente ocurre. Por ahí, si ocurriera que a lo mejor los rendimientos oscilan alrededor de esta media, pero lo hacen, por ejemplo, imaginemos que lo hacen de esta forma abruptamente, entonces esto ya se vuelve un problema porque en realidad, cuando tenemos un activo que tiene estas variaciones tan abruptas, nos preocuparía que estuviéramos en el escenario en el cual tomamos el activo justamente un momento antes de la caída abrupta que estoy marcando en rojo. Entonces, imagínense que están en un escenario, compran el activo, un activo que les da un rendimiento en este punto, pero justamente en el siguiente periodo cae hasta el nivel rojo. Entonces, esa situación es problemática porque de un momento a otro podemos perder valor de los activos si los decidimos vender en ese momento en el cual el precio cae. Entonces, cuando las personas que hacen finanzas crean el concepto de valor en riesgo, lo que tratan de hacer es decir cuál es la fracción de los rendimientos que está justamente en la cola izquierda, o es decir, la zona más desfavorable de evolución de los rendimientos. Entonces, lo que queremos es saber cuál es este valor a partir del cual estamos en una situación que es catastrófica en términos de la evolución general de los rendimientos. Entonces, si hacemos esta evolución de los rendimientos, la volvemos una distribución, es decir, hacemos su histograma. Si hacemos su histograma de los rendimientos, podríamos pensar que entonces estamos graficando algo así. Entonces, digamos que aquí tengo este valor de los rendimientos y aquí tengo la frecuencia. Entonces, si hago un histograma, lo que seguramente ocurrirá es que tendré algo así. Puedo hacer mis barritas. Si los rendimientos se comportan más o menos de una forma convencional, debería parecer una normal. Entonces, eso podría ser mi histograma de los rendimientos. Mi histograma, si yo quiero, lo puedo hacer tan fino como yo quiera las clases que incluyen mi histograma. Entonces, en general, yo podría incluso converger a que esto se puede ver como una distribución más o menos. Entonces, asumamos por un momento que vamos a analizar la distribución y no necesariamente el histograma. Entonces, digamos que estamos en un escenario en el cual tenemos una situación así, tenemos aquí los rendimientos y aquí tenemos la frecuencia, pero en una situación continua. Eso quiere decir que a lo mejor estamos en una situación.
Entonces, calcular el valor en riesgo significa encontrar cuál es el valor del rendimiento, cuál es el R pelito, a partir del cual estamos en una situación en que capturamos esta área de la cola izquierda de la distribución. Entonces, normalmente esta área de la cola nos gustaría que valiera un valor alfa. Entonces, queremos encontrar cuál es el valor a partir del cual estamos en el escenario más catastrófico de los rendimientos. Ahora bien, el problema que tienen los activos financieros también es que probablemente estamos en una situación en la cual eh, las distribuciones no son simétricas. Es decir, la cola izquierda y la cola derecha no necesariamente tienen la misma altura. A veces se dice que a veces cuando las distribuciones tienen una cola más pesada que la otra, es porque es más probable alguno de los dos eventos. Entonces, imaginemos una situación en la cual estamos analizando una distribución de rendimientos. Imaginen esta situación en la cual tienen aquí rendimientos, aquí tienen la frecuencia, pero la distribución, imaginen que es más o menos. Ay, perdón. Bueno, sí. Mi dibujo es bastante malo. Lo voy a tratar de hacer. Si tuviéramos esta situación, y digamos que la media está aquí, digamos que aquí está la media de los rendimientos, esta es una distribución que es una cola izquierda pesada. Es un activo que a lo mejor sus rendimientos, sus valores que están por aquí, son muy buenos, son muy altos. Pero digamos que a lo mejor los rendimientos que están por aquí no son tan malos. Digamos que a lo mejor estar del lado derecho es muy bueno porque ganamos mucho, pero estar del lado izquierdo a lo mejor no perdemos tanto, ¿no? Es probable que a lo mejor sea un buen activo, ¿no? En general. Pero si la cola izquierda es muy pesada, quiere decir entonces que nos vaya bien es menos probable que a que nos vaya mal, porque la cola izquierda es más pesada. Es más probable pérdidas que ganancias. Entonces, calcular el valor en riesgo tiene ese objetivo, ¿no? Como decir, ¿cuál es el valor a partir del cual estoy en la parte más, con menor expectativa, de hecho, con el mayor riesgo posible? Por eso se dice valor en riesgo, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Entonces, lo que quiero es encontrar este alfa o ese R pelitos a partir del cual los rendimientos se vuelven altamente riesgosos. Bien. ¿Alguna duda con este planteamiento? Profe, más que duda, quisiera saber si hay algún código para graficar ese histograma, para hacer el histograma en R, porque yo lo estaba haciendo en Excel, pero quisiera ver si en R es más rápido, más práctico. Sí, pues, por ejemplo, en R puedes utilizar alguna eh, se llama, en ggplot también se puede graficar el histograma continuo o el histograma discreto. Creo que se llaman displot. Eh, deja ver si ahorita recuerdo sobre la clase, pero sí hay un código que te puede hacer ese gráfico. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora lo vamos a hacer. Un ejemplo. Y a lo mejor ese se ajusta a tus necesidades y no me dices y buscamos otra alternativa. ¿Vale? Bien. Entonces, Sí, vayamos gracias. a R. Vayamos a R entonces. Bien, entonces en R, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a asumir por un lado que lo que quiero es encontrar aquella parte de la cola izquierda que calcula que es el 5%, es decir, el 5% más riesgoso. Esto es más o menos lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo le denomino alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el logaritmo de mis retornos que acabo de construir aquí arriba. Entonces, aquí lo que hice fue tomar las diferencias del logaritmo de los retornos, ese le llamé logrec. Entonces, voy a tomar esta evolución de estos rendimientos y le voy a construir cuál es su valor en riesgo. Entonces, asumamos un alfa del punto 5 y ese alfa es el que les dije, que es justamente como el pedacito de la cola izquierda que queremos encontrar, cuál es el valor a partir del cual estamos justamente en el escenario en el que se han observado las peores pérdidas del activo. Eh, Bien, entonces con la función cuantil lo que voy a hacer es encontrar cuál es ese valor que segmenta, digamos, a partir del cual la distribución acumula el 5% de la probabilidad.
Entonces voy a explicar primero este valor, luego este bar, imprimamos qué hay bar, qué hay en bar, ¿no? Y entonces lo que hay en bar es esto, me dice, lo que me dice es que cuando el activo está por debajo del rendimiento de casi del 5.92%, estoy en el escenario en el cual estoy en la parte más riesgosa de los rendimientos. Eso es lo que me estaría diciendo, ¿vale? Entonces vamos a imprimir el bar, pero redondeado en 4 dígitos, pues se vería de esta manera. Tal vez la manera más adecuada de verlo sería multiplicarlo por 100. Si lo multiplico por 100, así ya es más claro. Entonces, si yo si estuviera analizando este activo con un propósito de inversión, lo que diría es, bueno, cuando yo observe que los rendimientos de este activo caen por debajo del 5.93%, estoy en el escenario en el cual, en lo largo de la historia del activo, se han observado las mayores pérdidas de valor. Esa es la zona del valor en riesgo, ¿vale? Entonces vamos a graficar dónde está ubicado en términos del histograma ese valor en riesgo. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar el objeto, que es la evolución de los rendimientos. Voy a utilizar una forma geométrica que es el histograma. El histograma lo voy a llenar con estos colores. Los bins voy a utilizar 30. Aquí los bins pueden modificarlo si quieren, ahora lo vamos modificando. El histograma quiero que me ponga en lo que esté por debajo del cuantil que acumula el 0.5 de probabilidad, se ponga en rojo. Entonces ejecutemos esta línea. Entonces, lo que tengo es esto, es un histograma que está graficado en azul, y lo que está en rojo es el cuantil que acumula el 5%. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, este valor que está aquí por debajo del 4, es como seguramente la caída que en la curva, que la evolución de los rendimientos, ocurrió aquí en el 20, en 2000, perdón. Esta caída que está aquí en 2000 fue tan atípica que en mi histograma se grafica justamente hasta aquí. Okay. Es decir, el Bitcoin perdió por ahí de un valor casi del 50% de su valor en 2020. Eso es lo que nos está diciendo. Podemos modificar esto, por ejemplo, poner unos bins tal vez del tamaño 10. Esto tal vez sería lo que va a hacer si ponemos aquí unos bins del tamaño 10. Nos va a hacer más delgada la distribución. No, pues en este caso más. Vamos a utilizar otro número, tal vez. Ya, es que bins, perdón, son las particiones. Vamos a utilizar 100 particiones. 100 particiones. Ahí está. Entonces, si ocupo 100, se ve más o menos de esta manera, entonces se va refinando muchísimo más, ¿no? Entonces, dejémoslo en 30 ahora, pues solamente porque en 30 es como lo que traíamos por default, para no perder el código por default. Vale. Vamos ahora a hacer un gráfico justamente como me preguntaban, ¿no? Como decir, ¿cómo lo hacemos continuo? Bien, vamos a hacerlo con él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una función rnorm. ¿Qué es lo que hace la función rnorm? Preguntemos la R, ¿no? La función rnorm. Rnorm lo que genera es una simulación de una distribución normal. Entonces, son extracciones de una distribución normal. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar 100,000 muestreos aleatorios de una distribución normal, de una distribución normal que tenga la misma media que tienen mis rendimientos, y más o menos la desviación estándar que yo observo en mis rendimientos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sobreponer las dos gráficas. Voy a poner la gráfica continua de mis rendimientos y una distribución normal que tiene las mismas características que mis rendimientos en sus dos momentos, ¿no? Que es decir, la media y varianza. Entonces, vamos a ver qué tanto se parecen. Entonces, lo que voy a hacer en la línea 91 es creo el muestreo, lo guardo en normal disk, y luego calculo el valor en riesgo para una normal, igual en las mismas características que arriba, el 5%, y ya, calculo la media. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Cortamos y hacemos el plot de las dos. Entonces, lo que tengo en la línea azul es la distribución continua, o digamos el histograma continuo de mis rendimientos. Noten que la curva azul parece muchísimo a mi histograma. Regresemos arriba a mi histograma. Tiene esta forma como leptocúrtica, centrada en la media. Entonces,
la media de rendimientos es casi cero, es decir, el Bitcoin en general está, el rendimiento, es decir, lo que más o menos nos diría es que apostar la Bitcoin, las ganancias son, lo más frecuente es ganar cero, está altamente concentrada en cero, y si lo montáramos respecto de una media con perdón, respecto de una normal, con las mismas características estadísticas, más o menos la misma media y la misma distribución, desviación estándar, lo que vemos es que sí hay una diferencia, ¿no? Es decir, estos rendimientos de un Bitcoin no se parecen a una distribución normal. Entonces sí son atípicos en estos términos, ¿no? Es decir, son más, déjenme utilizar ese término que a veces utilizamos en estadística, tienen como más picudez en el cero respecto a un escenario en el cual hubiera una normal. ¿Eso por qué per se puede ser bueno, puede ser malo? Bueno, en general yo creo que es malo porque lo que nos está diciendo es que invertir en un activo como Bitcoin, no obstante que pareciera ser que se puede comportar como cualquier activo, que es decir, con retornos promedio cero, tal vez un poquito más grandes que cero, en general, apostarle a Bitcoin en general siempre da retornos en cero. Es altamente probable que te dé retornos en cero. Si se comportara como una normal, podría haber veces en las cuales no es cero, sino es más que cero, pero también puede ser menor que cero. Eso es, digamos, ese spread que existe esa distancia que existe entre la curva roja y la curva azul, sobre todo en esta zona, es como lo que nos diría es básicamente como pues una mala idea tal vez invertir en Bitcoin, ¿no? Porque mm, lo esperado es ganar cero. Y de hecho, cuando hay pérdidas, las pérdidas parece ser que son altamente frecuentes y muy malas. ¿No? Son altamente, Podemos, perdón, dijo que las pérdidas son altamente algo, no lo escuché bien. sí, claro, las pérdidas, lo que diría es que las pérdidas son altamente frecuentes, pero además son muy grandes. O sea, si la curva estuviera más centrada, digamos, si la imagen estuviera más centrada en esta cuadrícula, es decir, si la media estuviera aquí donde está posicionado en el cursor, aquí te dice log rec, si aquí estuviera la curva centrada, diríamos que bueno, que los eventos malos ocurren, pero ocurren con la misma frecuencia que los eventos buenos, porque sería simétrica. Pero si ustedes observan la curva azul, resulta ser que la cola izquierda es más ancha que la cola derecha. Eso quiere decir que los eventos malos son más probables, pero cuando te ocurre un evento malo en Bitcoin, de verdad te va mal. O sea, te puedes ir hasta perder 50% del valor. Y cuando te va bien, no te va tan bien. El mejor rendimiento que te ha dado Bitcoin es ganar 25%, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas ocurre. Bien. Ya nada más aquí, acá podemos calcular la cortosis y el sesgo de esta distribución. Podemos calcular otras cosas como hacer un test de si es una normal y nos sale que en general no es una normal. Estamos rechazando la hipótesis ninguna de que sea una normal, entonces bueno, los rendimientos no son normales, ¿vale? Bien. Ahora sí, entonces, frente a qué fenómenos estamos? Bueno, estamos en fenómenos que son situaciones en las cuales son series que incluso cuando las diferenciamos, no parecen tener una forma estacionaria de la manera en que nosotros conocemos, porque nuestra definición de estacionalidad habla de que la varianza es constante. En este caso eso no ocurre, no parece estar ocurriendo. Parece haber un fenómeno ahí raro de que la varianza sea cambiante, hace que las distribuciones se carguen hacia alguno de los lados. Bien, entonces, ¿cómo atendemos ese tipo de series? Bueno, eh, voy a hacer un poco recapitular dónde estábamos, ¿vale? Entonces, me voy a ir a mi pizarra. Cuando iniciamos el curso, empezamos con ejemplos como este, ¿no? Este que está aquí es un AR1, ¿no? Ese es como mi ejemplo que yo había venido trabajando en la clase. Es un ejemplo muy sencillo, es un AR1.
¿Qué características debe tener para que sea un proceso estable en el largo plazo? Bueno, muy sencillo, que el valor absoluto de A1 sea menor a 1. Con esto para mí era suficiente. Esto significaba que entonces la serie en general iba a retornar a su trayectoria de largo plazo. Otra de las cosas que analizábamos era que el término de error U de T era un ruido blanco, ¿no? En términos generales, esto significaba que el término de error tenía una varianza, es decir, la varianza de U de T era sigma cuadrada y que era una constante. Esto era válido para todo T. Entonces, a lo largo de toda la trayectoria de la serie era la misma varianza. Era básicamente uno de los supuestos más importantes. Y el otro supuesto, que en general no estamos moviendo, es que el valor esperado de U de T sea igual a 0. Bueno, al menos lo que vimos con nuestra serie financiera es que el valor esperado sigue siendo 0, ¿no? Es decir, esto al menos se sigue cumpliendo. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo en este análisis de esta serie? Bueno, lo que no se está cumpliendo es esto, es que la varianza sea constante a lo largo de toda la trayectoria. Bien, entonces, ¿qué hacemos en ese punto? Bien. Entonces, bueno, lo que sabemos también de los modelos como el AR1 es que debería cumplir esto, ¿no? Debería cumplir que, dame un espacio aquí, debería cumplir que, en general el AR1 debería cumplir esto, ¿no? Que su valor esperado sea igual a esto, es decir, es una mu que debería ser igual a esto, y su varianza en general debería ser esto. Entonces un AR1 tiene esta varianza. ¿Cuál es la característica de este AR1? Si ustedes observan la varianza, esa varianza también es constante. ¿Sí? Porque aquí está la varianza del término de error y esa varianza es constante. Está dividido entre 1 menos A1 entre 2. Esos son términos constantes. Entonces, en general, un AR1 también heredaba la misma característica que tiene el término de error, que es que tener una varianza constante. ¿Vale? Bien. Ahora, recordemos que cuando generalizamos nuestros problemas del tipo AR1, podríamos pensar en incrementar nuestro problema a volvernos, por ejemplo, a utilizar armas o tarima o, no sé, Arimax. Y todos estos modelos lo que nos permitían era, digamos, hacer una variación de nuestro autorregresivo. ¿Cuál era la principal característica que nos permitía hacer? Bueno, era ahora pensar que nuestra serie x de t no solo dependía de A0 más A1 por xt menos 1 más puntitos más A subíndice P, xt menos P, es decir, teníamos ahora P rezagos. Otra cosa que podíamos agregar era medias móviles, por ejemplo, ahora podríamos agregar B1, que depende de U de T menos 1, menos puntitos menos B subíndice Q, de U de T menos Q, más U de T. Entonces, un arma se vería como más o menos de esta manera, ¿no? Es decir, con medias móviles, con esas características. Pero luego lo volvimos Arimax. Y un Arimax implicaba que podíamos agregarle otros términos, como dummies, ¿no? Por ejemplo, podíamos agregarle una dummy de lo que quisiéramos, ¿no? Para controlar, por ejemplo, una caída abrupta, que sabíamos que era exógena. Podíamos incorporar dummies para, por ejemplo, la estacionalidad, o podríamos modelarlo directamente como un tarima, ¿no? Entonces, en general, si ustedes observan, lo que tenemos aquí es un escenario en el cual tenemos diferentes parámetros asociados a la parte autorregresiva, asociados a la parte de medias móviles y asociados a otros componentes exógenos como las dummies, o incluso podríamos agregar tendencias, ¿no? Una tendencia, podríamos agregar tendencias en general. Bien, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es decir, que asumamos por un momento que la serie se puede modelar como el objeto que mejor nos gusta. Puede ser un AR, puede ser un medias móviles, puede ser un arma, puede ser un tarima, puede ser un Arimax, un Tarimax, lo que queramos. Solo por notación vamos a decir que en general, vamos a decir que X de T
es igual a Z por beta. Bien, lo que implícitamente vamos a decir de aquí en adelante es que en general en Z subíndice T, pero Z, digamos Z mayúscula, o Z en negrita, es el conjunto de toda la información que queramos. Aquí habrá que autorregresivos, habrá medias móviles, habrá DOMIs, habrá tendencias si queremos. Todo lo que se nos ocurre estará en Z. Y entonces beta será el conjunto de coeficientes asociados a la parte autorregresiva, a la parte de medias móviles, asociado a las DOMIs, asociado a la tendencia en su caso. Entonces, en realidad, lo que trato de decir con esto es que en general no me voy a preocupar por quién está en Z. En Z puede haber lo que queramos. Lo que vamos a decir entonces es lo siguiente. Vamos a decir que de aquí en adelante, vamos a decir que X, subíndice T, es igual a su media, que depende del tiempo, y esa media que depende del tiempo puede tener la forma funcional que mejor nos guste. No me voy a preocupar por esta forma funcional. De aquí en adelante, yo voy a asumir que sabemos que en esa media puede haber cualquier forma funcional. Más un término de error. Bien, ¿por qué necesito esto? Necesito esto porque por quien me voy a preocupar de aquí en adelante ya no es por describir la media. Lo que yo hice hasta este punto, es decir, todos los modelos que son ARMA, ARIMA, CARIMA, ARIMAC, lo que ustedes quieran, todos esos modelos, lo que estaban tratando de construir era un modelo subyacente para quién, para la media. Eso es lo que queríamos describir. Entonces, asumamos que ya sabemos hacer todos esos modelos. ¿Qué es lo nuevo en esta parte del curso? Lo nuevo es que ahora vamos a tratar de modelar algunas características del término de error. ¿Qué característica principalmente es la que vamos a querer modelar del término de error? Su varianza. Nos vamos a preguntar por, bueno, ¿qué cosa es lo que determina, qué factores, aquí le voy a poner un puntito, qué factores determinan a la varianza? Es decir, si la varianza no es constante, entonces la pregunta que nos debe surgir es, ¿qué explica que esa varianza no sea constante? Eso es lo que vamos a tratar de responder. Si estuviéramos en un curso tradicional de econometría, es decir, si estuviéramos en un curso, no sé, perdón por el comercial, pero si estuviéramos en mi curso de econometría 2, veríamos que los factores que pueden explicar a la varianza pueden ser, por ejemplo, algunos de los regresores incluidos. Por ejemplo, en un escenario de un cross-section, podríamos pensar que alguna de las variables explicativas también contribuye con varianza, ¿no? No sé, piensen en un escenario en el cual tienen información, por ejemplo, de ventas de empresas del país. En un país como el nuestro tenemos una clara distinción entre empresas. Por ejemplo, tenemos grandes empresas, tenemos monstruos como Bimbo, FEMSA, Walmart, y tenemos un montón de microempresas. Entonces, imaginemos que quisiéramos modelar las ventas de, por ejemplo, las empresas en México. Muy probablemente lo que nos enfrentaríamos es que cualquier modelo que podamos construir sobre esas ventas tenía un problema de heteroscedasticiidad, porque dada la heterogeneidad que tenemos en las empresas, seguramente eso se va a reflejar en una varianza distinta. Es decir, las empresas pequeñas tienen en general un tipo de ventas más pequeñas que las ventas de las empresas grandes. Entonces, que convivan todo eso en un solo dataset genera heteroscedasticiidad. Entonces, podríamos pensar que la heteroscedasticiidad puede ser explicada en un escenario como el que estoy conversando por el tamaño de la empresa. Ahora bien, pero no estamos en ese escenario. En el escenario en el que estamos en este curso es el escenario de las series de tiempo. Entonces, ¿qué puede explicar los cambios en la varianza del término de error? Bueno, dado que estamos en el mundo de las series de tiempo univariadas, lo único que me puede hacer pensar que pueda cambiar
la varianza del término de error es a lo mejor el mismo término de error, pero pasado. Entonces, esa posibilidad, es decir, la posibilidad de que la varianza, en el momento te pueda ser explicada por factores asociados con el término de error en periodos pasados, esta posibilidad es lo que da pie al concepto de heterocedasticidad condicional. Entonces, ¿cómo se llama el modelo que queremos analizar hoy? Se llama ARCH, ¿no? ARCH. Se llaman modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional. Entonces, seguramente cuando escucharon el término autorregresivos de heterocedasticidad condicional, lo que probablemente debió haber venido a la cabeza es, bueno, cuando digo autorregresivo, cuando me refiero a AR, ¿a qué AR me estoy refiriendo? Bueno, al AR que me estoy refiriendo es al autorregresivo asociado con el término de error. No es al AR que está contenido en la media. Yo ya dije que lo que está contenido en la media puede ser un arma, un arima, un sarima, lo que sea. Pero ese arma o ese arima no es el mismo arma o el arima al cual me estoy refiriendo aquí. Al que me estoy refiriendo aquí es uno que está asociado con el término de error. El otro arima, el primero que mencioné, está asociado con la media. Entonces, aquí estamos en el punto en el cual estamos casi como construyendo un sistema de ecuaciones. Una ecuación que describe la media y otra ecuación que describe la variante. ¿Sí? Entonces, la primera ecuación, la que describe la media, es de esta ecuación, de esa no me preocupo. Yo ya sé hacer cosas de eso. Sé hacer arimas, arimas. Lo que no sé hacer es construir esta segunda ecuación. Esa es la que quiero aprender a hacer. ¿Vale? Entonces, bien, ¿qué es alguna de las cosas que entonces está, digamos, o está cambiando? Este supuesto se cumple. El que ya no se está cumpliendo es este. La varianza del término de error ya no puede ser constante. Ahora es cambiante. Entonces, bien, eso quiere decir que entonces no habría ningún problema en que yo pensara que esto está pasando. Es decir, lo que tengo aquí es una ecuación que dice que el término de error al cuadrado puede ser explicado por una constante más el término de error al cuadrado rezagado un periodo y así sucesivamente hasta Q. Entonces, si ustedes observan esto, lo que tengo aquí es como una especie como de medias móviles, pero para el término de error elevado al cuadrado, que también lo puedo ver como un autorregresivo para el término de error. Entonces, aquí es donde ya podemos entender, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con autorregresivo? Cuando estoy diciendo que es un proceso autorregresivo, es decir, estoy modelando sigma u cuadrado de forma autorregresiva de los valores de u cuadrado pasados. Entonces, estoy construyendo una ecuación, esta es mi ecuación 2, que es una ecuación que depende de estos componentes, más un término de error u de t, que es un ruido blanco. Entonces, ahora sí, estoy en un escenario en el cual tengo un sistema de ecuaciones, una ecuación para la media y otra ecuación para la variante. Porque lo que estoy asumiendo también es que u de t al cuadrado es un buen proxy para sigma cuadrado de t. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué puede ser válido esto? Ah, bueno, porque si la media sigue siendo 0, entonces quiere decir que solamente elevar el término de error al cuadrado es suficientemente bueno para aproximar cuál es la varianza en cada uno de los momentos del tiempo. Eso es lo que voy a hacer. Pero en general, lo que voy a decir es que la varianza depende de toda la información transcurrida hasta el momento t-1. Por eso puedo expresar esta ecuación de esta manera. En general, entonces voy a decir que voy a proponer que lo que voy a hacer ahora es modelar una ecuación más o menos como esta. Esa es mi representación simple de la ecuación. Sin embargo, una de las cosas que seguramente ya notaron es decir, bueno, si la varianza depende de los errores pasados elevados al cuadrado, nada impide que también la varianza dependa
de los mismos valores de la varianza pasada. Y eso es lo que propongo como modelo final que está aquí abajo. Este es el modelo que al final del día me interesa estimar en este curso. Este modelo, en general, es lo que trata de decir es la varianza del término de error depende de del término de error pasado elevado al cuadrado más los valores observados de la varianza pero pasado. En algún momento podríamos pensar que estamos incluyendo la misma cosa que, es decir, este amigo que está aquí podría parecerse a este que está aquí, pero en realidad no lo son. Uno son las desviaciones, es decir, son los términos de error, y lo otro sí es la varianza observada. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es generalizar el concepto de arch. Un arch, un autorregresivo de toroselasticidad condicional, es un modelo que incluye esta parte que estoy describiendo aquí. Esto que estoy subrayando aquí es un arch. Bolleslar en 1986 y Taylor también en 1989, Taylor y Bolleslar en el 86, si no mal recuerdo, decidieron generalizar el modelo arch y a esa generalización decidieron incorporarle el componente que yo estoy subrayando aquí en rojo, perdón, en verde, este componente que está aquí. Agregarle este componente a la ecuación da pie al concepto que se llama Garch. Un Garch es entonces un arch generalizado. Pues la generalización viene porque en la ecuación que modela la varianza, no solo estamos incluyendo valores de los residuales al cuadrado pasados, sino además valores de la varianza pasada. Este Garch todavía puede ser extendido. Bien, ¿cómo podríamos extender este Garch? Bien, podríamos extenderlo de la siguiente manera. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si la varianza no solo depende de gamma 0 más gamma 1 más u de t menos 1 al cuadrado más gamma q u de t menos q, que es la parte, digamos, autorregresiva, más la parte generalizada, que sería beta 1 de sigma cuadrado t menos 1, más beta p de sigma cuadrado t menos p, más, nada me impide decir que la varianza también a lo mejor puede depender de la misma variable en el momento t menos 1. Lo que estoy incorporando aquí, estoy diciendo que la varianza del proceso no solo se ve afectada por información asociada con la varianza en momentos pasados, sino que además puede ser una situación en la cual la varianza se ve afectada por los mismos niveles de la media. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el riesgo, si lo queremos ver así como, si lo queremos pensar como piensa un poco la gente que hace cimiento, es decir, que el riesgo asociado a un activo no solo está asociado con qué tan riesgoso ha sido a lo largo de la historia. Eso significaría modelar un Garch. Con un Garch, lo que trataríamos de hacer es decir, modelar el riesgo del activo en función de los riesgos observados pasados. Eso es lo que tengo aquí y aquí. Cuando yo decido incorporar a este amigo, estoy poniendo en este cuadrado, lo que estoy diciendo es que el riesgo también depende del nivel del valor del activo que se encuentre en ese momento. Es más o menos esta historia. Imagínense que están invirtiendo en Bitcoin. Entonces, si invierten en Bitcoin, imagínense que lo que sabemos es que en el mercado el Bitcoin debe de valer, un escenario hipotético, debe valer $10, ¿no? Pero sabemos que se modela como un Garch, ¿no? Eso quiere decir que entonces, si hay muchas variaciones, mucha volatilidad alrededor de los $10,
Esto quiere decir que entonces habrá más volatilidad. Pero imaginemos que el mercado de repente cambia y ahora el Bitcoin vale 120. Entonces pasamos de 10 a 120. Y el mercado se ha mantenido en 120 por una semana. Entonces, cuando incorporamos la media dentro de la ecuación del Garch, lo que estamos diciendo es que el valor del activo haya llegado a 120 también influye en la volatilidad. Es decir, cuando los activos se vuelven más valiosos, o por el caso contrario, imaginemos que tenemos muchas pérdidas, ¿no? Y ahora vale cero. O cuando está en el escenario más catastrófico, también modifica la volatilidad. A estos modelos, que ya empiezan a ser un poco más exóticos, se les conoce como Garch M, porque incluyen a la media dentro de la ecuación de la varianza. Al final de cuentas, lo que trato de decir con esto es que podemos pensar un Garch que no solo dependa de su mismo riesgo, sino que dependa del nivel en el cual valga el activo en este momento. Muy seguramente, cuando vea el caso multivariante, voy a ver un modelo muy macro de un modelo multivariante Garch MM. Lo que voy a tratar de hacer con ese modelo es mostrarles, por ejemplo, una hipótesis que trabajé hace muchos años, hace casi 15 años, que era una hipótesis que lo que trataba de evaluar era que más volatilidad en el crecimiento era generada también por niveles altos de crecimiento y viceversa. Niveles altos de crecimiento también eran generados por alta volatilidad en el crecimiento. Una cosa interesante que según en su momento voy a conversar. ¿Vale? Bien. No sé si tengan alguna duda a este punto. Yo quiero dejarle hasta este punto para la discusión del día de hoy.